Buenos días, querida audiencia. Buen martes. Muy fresquito hoy, pero bueno, estamos en invierno, así que aprovechemos también este tiempo. Como ustedes saben, estamos acá en Hablemos de Derecho y Familia. Adriana Gurri a cargo de la conducción. Siempre trato de empezar con algo para ponernos un poco a tono espiritualmente, pero también para que eso nos ayude, ¿no?, a poder conversar sobre estos temas que trato siempre de traer acá a la mesa, actuales, que bueno, la idea es informar con profesionales, expertos en los distintos temas, sobre estas cuestiones que como sociedad nos va interpelando. Pero para eso también me parece muy importante esta propuesta que nos ha hecho el Papa León XIV en la cuestión de la formación para el discernimiento, ¿no? El saber discernir. Así que les propongo la oración que el Papa nos regala especialmente para este mes de julio que ya va culminando. Y dice así: Espíritu Santo, luz de nuestro entendimiento, dulce aliento en nuestras decisiones, dame la gracia de escuchar atentamente tu voz para discernir los secretos caminos de mi corazón, a fin de captar lo que realmente es importante para ti y liberar mi corazón de sus aflicciones. Te pido la gracia de aprender a detenerme para tomar conciencia de mi manera de actuar, de los sentimientos que habitan en mí, de los pensamientos que me invaden y que muchas veces no logro reconocer. Deseo que mis elecciones me conduzcan a la alegría del Evangelio, aunque deba atravesar momentos de duda y cansancio, aunque tenga que luchar, reflexionar, buscar y comenzar de nuevo. Porque al final de cuentas, tu consuelo es el fruto de la decisión correcta. Concédeme conocer mejor qué es lo que me mueve para rechazar aquello que me aleja de Cristo y así más amarlo y servirlo. Amén. Y además, los invito a que compartamos una breve meditación del Espíritu Santo. Y dice: Ven Espíritu Santo, tú eres la fuente de la vida y de la alegría. De ti brota la actividad del universo, porque eres vitalidad y dinamismo puro. Cuando logras entrar en mi corazón, ese corazón se llena de vida y de gozo. Eres capaz de gritar y bailar de alegría. Pero a veces pierdo la conciencia de las cosas importantes. Y así como pierdo conciencia del aire que respiro, o de la luz que ilumina todas las cosas, o del espacio infinito que me rodea, así también pierdo conciencia de tu presencia y de tu amor. Dame tu luz, Espíritu Santo, para que vuelva a descubrirte, que tu gracia despierte una vez más la dulce alegría de tu amistad. Quiero caminar sumergido en tu amor, sostenido en tu gracia. Mi corazón es pobre y se cierra, pero yo sé que tu amor poderoso puede derribar los muros de mi indiferencia. Y poco a poco lo lograrás. Aquí estoy como pequeña criatura débil y limitado, pero sé que con tu amor soy fuerte y que tu vida puede penetrar en mi pequeñez. Contigo se abren siempre nuevos caminos y la existencia se renueva. Ven, Espíritu Santo, y triunfa con tu amor en mi vida. Amén. Tuum coda
Bien, antes que nada quiero saludar a Gabriel, nuestro operador, siempre ahí atento, que sin él, al menos yo no podría hacer absolutamente nada. Así que gracias, Gabriel. Bueno, y hoy tenemos un gran invitado que muy generosamente aceptó mi invitación después de que fui a escuchar una charla sobre este tema que ya lo hemos tratado en otro programa, pero me pareció muy valioso e interesante su posición al respecto. Por eso lo hemos titulado Hablemos nuevamente de la edad de imputabilidad y la problemática de los adolescentes. Nuestro entrevistado de lujo hoy es el doctor Francisco Javier Pascua. Buenos días, doctor. Buen día. Bueno, es abogado, pero él se desempeña actualmente como fiscal jefe de unidades fiscales de investigación y fiscal en juicio oral ante jueces técnicos y juicios por jurados. Así que bueno, es un honor que se haya hecho un tiempito, doctor, para poder compartir acá su experiencia y su experticia en este tema, que tiene que ver justamente con este proyecto de ley con relación a el tema de la imputabilidad en los adolescentes, ¿no? Este tema que ya tratamos la otra vez y que por ahí escuchamos, esto de la baja de la edad de imputabilidad, ¿no es cierto? Que en la actualidad 16 años, o sea, son inimputables hasta los 16, a partir de los 16 son imputables, hay un régimen entre 16 y 18, y bueno, y después ya son mayores, ¿no es cierto? Pero bueno, ante la situación de la violencia, la delincuencia y demás, bueno, se entró a discutir esto de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, que es lo que prevé este proyecto de ley. Pero, ya lo dejo hablar, pero voy a decir un poco, quiero aclarar una cosa, o sea, más allá de bajar o no la edad, que me parece que en realidad, leyendo el proyecto, hay cosas que están muy buenas, pero que van más allá de que bajemos o no la edad, que en realidad no sé si tiene mucho que ver, pero sí está bueno, porque la ley actual me llamó mucho la atención. Yo no soy experta en penal, yo he hecho familia toda la vida, pero sí he subrogado muchas veces a la jueza penal allá en San Martín, y bueno, la problemática de los adolescentes frente a la situación de los delitos, ¿no? Que bueno, es todo un tema o sea, atraviesa un montón de situaciones, factores sociales, ¿no es cierto? Que eso también es lo que me gustaría poder hablar con usted, que está en esa temática. Pero bueno, este proyecto de ley, ¿qué puede decirnos usted al respecto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor también estar acá con ustedes. Al contrario, porque la única forma de mejorar un país, de mejorar las instituciones en general, es dialogando, por lo menos es lo que yo creo. Y también dando la información correcta en una era de desinformación, a pesar de la tecnología, ¿no? Es una etapa histórica donde la verdad que hay muchos cambios rápidamente, donde uno cree que vamos mejorando aparentemente por la tecnología, pero en muchos campos tal vez no sea así. Y tienen efectos muy disímiles. Pero es otro tema que nos ha convocado, un tema largo de hablar también. Pero que tiene que ver también con esto. Sí. Tiene que ver. Yo me gustaría, para ser ordenado y con la audiencia y con su audiencia además, para no generar confusiones justamente, desinformar, es ubicarnos en primer lugar, más allá del proyecto, es ubicarnos en la problemática de los chicos, de las chicas, de los niños, niñas, adolescentes, el origen, las causas, el porqué y el Estado, y para qué sirve el derecho penal o no, porque si no confundimos, parece que el instrumento para solucionar todos los males es el derecho penal o las leyes o bajar la edad. Exacto. Entonces aquí está la confusión. También está la confusión en quienes en nuestro país lamentablemente somos tan extremistas en ideas, en formas y conductas, que hacemos que estamos un día en un extremo y al otro día en otro. Entonces, dicho esta pequeña introducción, me parece que sería interesante decir
y acá charlarlo con usted, es, antes de hablar del proyecto, es cuál es la problemática. Tal cual. Me Eh, parece perfecto porque creo que pasa por ahí el claro, tema. ¿cuál es la problemática y cuáles son las causas y cuál es el panorama para dónde ver de insertar el efecto que puede tener la ley de baja de imputabilidad de menores? Entonces, me parece sería bueno partir un poquito de eso. Yo me tomo la atribución de decir, bueno, estamos en una etapa en la que el proceso de comisión delictiva, para hablar en términos más como en términos de la comisión de delitos por parte de niños, niñas, adolescentes, porque estamos hablando de chicos desde temprana edad, es algo que ha ido creciendo, esto es cierto, pero el tema también es analizar primero los factores, las causas que llevan a esto, las causas. Y es multicausal. Entonces, decir que con el derecho penal o con una baja imputabilidad solucionamos el problema de la delincuencia juvenil es una quimera, no es real. Entonces esto es lo primero. El primer punto es, la delincuencia juvenil no se va a solucionar solo con una ley y menos con una ley penal. Entonces hay que ubicarnos. ¿Por qué? Por las causas de la delincuencia juvenil, de por qué el niño, niña, adolescente, cae en el delito. Esto es lo primero. Sin ser extremistas, y por eso digo, ¿por qué caen los niños o niñas en el delito? Bueno, hay múltiples causas. En esto, sin ser de ideologías de izquierda o derecha, yo estoy al margen, porque un técnico no puede estar... Hay muchos que dicen ser técnicos, pero están ideologizados. Entonces hablan de acuerdo a su experiencia de vida, de acuerdo a su experiencia profesional y de acuerdo a su formación ideológica. Cuando uno se separa de ideologías, puede ver un panorama más neutral, más de un libre, de un pensamiento crítico, y entonces analizar la situación. Entonces decimos, primero, ¿cuáles son esas causas que han generado la delincuencia? Mire, son múltiples. Desde la falta de formación educativa, la falta de inserción laboral cada vez mayor, la falta de la educación básica de la institución primaria que es la familia, la destrucción de las familias tradicionales muchas veces, la existencia de un sistema de consumo desmedido, la falta de políticas gubernamentales adecuadas, algunas que ya no pueden ser aplicadas por otras razones que ya no es ni siquiera de la voluntad de los políticos, y esto también hay que analizarlo. Entonces, la demanda cambiante de intereses en los jóvenes, generados por una desinformación u información tecnológica mayor y consumismo, y todo este paquete hace a que muchos de los jóvenes caigan en el delito. Si solo uno cree que es una causa, es un error. Pero estas son las causas generales. Pueden haber múltiples, otras más, sin duda. Sacando de lado quienes pueden tener trastornos de personalidad, que también los llevan al delito, pero eso ya es una cuestión fisiológica, mental. Tal cual. Entonces, esta es la base. Acá está el problema. Bueno, y en esas áreas, ¿quién trabaja? ¿Quién debe hacerse cargo en la política de Estado? La política de Estado tiene, por un lado, las políticas públicas, que son todas, pero dentro de esas políticas públicas hay políticas de ejecución propias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y otras que son propias del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal. En todos estos factores iniciales que inciden, el derecho penal no tiene injerencia, ninguna. Claro. Son de políticas públicas de Estado, de educación, de inserción social, o sea, de económicas, de formaciones educativas, de formaciones religiosas, aunque ahí el Estado ya no interviene directamente, ya intervienen otras instituciones. De salud. De salud del Estado, brindando la salud correspondiente. Entonces, son políticas de ejecución que le corresponden al Estado. Ahora bien, hasta ahí el derecho penal no tiene nada que ver. El derecho penal, dicen los grandes autores, es la última ratio, es decir, es la última herramienta, el último mecanismo para solucionar un problema como este. Es decir, y yo voy a decir, no lo soluciona, es un paliativo, porque hay que ser sinceros, el derecho penal, la cárcel, la no cárcel, las medidas punitivas, en ningún lado han dado el resultado que se dice dogmática e ideológicamente que pueden producir. Ahora, tampoco llevamos al otro extremo en donde como esto no es solución, dejamos todo sin hacer nada y dejamos todo
en la calle tirado a su suerte, ¿no? En donde del otro lado de los menores hay víctimas, que por cierto no tienen nada que ver, y es como un granizo que cae un día que uno no lo espera, ¿no? Sí. Entonces esto es lo que hay que, este panorama muy introductivo, diría yo, es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando se discute, y se discute desde las ideologías, es un problema, porque hay quienes ponen a los niños, niñas y adolescentes, olvidando la actualidad tecnológica de la era que estamos viviendo, como una víctima, cuando del otro lado hay víctimas reales. El niño es víctima, pero no del sistema penal, es víctima de todas estas causas que no han sido tratadas a tiempo, incluso por un Estado que muchas veces es deficiente en las políticas públicas. Exacto. Esto por un lado. Y después hay una realidad social nueva, con culturas nuevas, y esto también es difícil, pero hay que decirlo. Uno le atribuye todas las responsabilidades y los defectos al Estado, pero en la sociedad moderna tenemos estructuras por fuera del Estado, que vienen desde abajo y desde por fuera y por arriba del Estado, superiores al Estado, sí, que inciden en todas estas temáticas fuertemente. Hay estructuras que están por debajo del Estado que tienen un poder similar e incluso en algunos países superior al Estado. Cuando me refiero a estas estructuras por debajo del Estado, son las estructuras, organizaciones criminales ilícitas, que hoy tienen un poder muy superior en algunos estados. Y cuidado, lo dijimos hace 20 años esto, hace 30 años atrás, dijimos cuidado con las organizaciones criminales, por ejemplo, del narcotráfico, y que esto va a ir creciendo, como pasó en Colombia, como ha pasado en Centroamérica, como ha pasado con las maras en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, como ha pasado en México, como pasa en Brasil, donde se introducen en esos lugares donde estas causas, falta de educación, tratamiento, asistencia familiar, asistencia social, etcétera, etcétera, asistencia religiosa para los que son creyentes, es decir, cuando todo esto está en déficit, estas organizaciones criminales, cuando el chico ya no quiere estudiar porque no ve futuro por fuera del estudio, dice, estudio, pero ¿para qué? Si yo lo que quiero es obtenerlo ahora con mis 14, 15 años, quiero las zapatillas Adidas, la Nike, Sí. Entonces veo que si lo puedo robar es más fácil que trabajar para comprarlo. Y si las organizaciones criminales de abajo, esas estructuras, por ejemplo el narcotráfico, lo facilitan, pues los chicos son los soldaditos de las organizaciones criminales. Hoy hasta hay préstamos de esas organizaciones para la gente que no puede trabajar, le da préstamos a cambio de un servicio, le da préstamos para que puedan sobrevivir, para que puedan tener su casa, entre comillas, esas casas de barrios populares o de llamadas villas en algunos casos. Esa problemática existe y ahí el Estado casi que no tiene ya injerencia, porque esas organizaciones pasan a estar casi por sobre el Estado e incluso dentro del Estado, porque no sabemos a quiénes les pagan, a quiénes controlan. Y después están otras estructuras por sobre del Estado y que tienen más poder que el Estado, que son grandes organizaciones informales o formales, que son a veces grandes empresariados, grandes capitales que tienen más poder que el propio Estado y que ha desaparecido casi a veces la soberanía. Y entonces esta mezcla es la que la sociedad tiene que entender. No es fácil, es muy complejo el tema. Dicho esto, tenemos chicos que con todo este performance cometen delitos. ¿Y qué hacemos? Ahí está la respuesta. Ahora charlemos para que no sea tu monólogo, pero... No, pero es que me parece, por eso me gustó mucho cuando lo escuché por primera vez, porque debo decir que al doctor Pascual había sentido dentro del Poder Judicial su nombre, pero nunca había tenido el placer de escucharlo. Y bueno, y me pareció muy bueno y coincido con todo esto que está diciendo. Y yo como... digamos, mi base es el derecho de familia, siempre sostuve, porque en una época era como que el derecho penal era el sumum, ¿no? Y nosotros estábamos ahí medio como... Yo dije, pero a ver, si todo nace desde la familia, o sea, en la medida en que no nos ocupemos de la familia, de la problemática que tiene la familia, de cómo acompañar, que eso es justamente el derecho de familia, a las familias en crisis o con situaciones difíciles, digamos, vamos generando seres, porque son los hijos los que siempre terminan en los conflictos familiares siendo un poco las víctimas, en donde justamente no encuentran en la familia los horizontes y bueno, y terminan siendo influidos por todo esto que usted mencionaba, que es así, lamentablemente es así.
Y esto que usted dice que hace 20, 30 años, es cierto. O sea, yo recuerdo cuando empezó toda esta problemática, sobre todo el tema de la droga, del consumo, de las sustancias, era como que decíamos, pero a ver, esto que estamos viendo hoy, estos niños son los niños del futuro, son la... Bueno, son y es los lo padres de los niños. Y aparte, entonces, yo creo que por eso es tan importante tocar estos temas y tan importante también concientizar a la familia del rol protagónico que tiene esto, no estar esperando que sea el Estado el que se ocupe. Tiene que empezar la familia a darse cuenta, bueno, primero tener claro cuáles son los parámetros sobre los que se debe mover, ¿no es cierto? Tenemos todo el tema de las parejas adolescentes que son padres, que terminan siendo los abuelos, los que terminan criando los nietos, un montón de nietos, obviamente no se pueden ocupar. Bueno, toda una problemática que cada vez más se va complejizando y lamentablemente, por eso decía también el rol del Estado en la salud. Por ejemplo, en lo que hace a toda la problemática de adicciones, sea cual sean estas, no hay lugares de tratamiento. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con una ley de salud mental vigente, deficitaria, que hay que reformar urgentemente, porque vuelvo al principio, hay muchas ideologías que han incidido tan negativamente en este país y que siguen incidiendo y que hay que modificar. La ley de salud mental, dentro de la cual están los problemas con adicciones, que generan problemas de trastornos mentales muy serios por su consumo, es una ley casi que contradice la lógica, porque le pide al enfermo, que es un enfermo no del hígado, del riñón, es un enfermo en sus capacidades mentales de poder decidir, que tiene afectado su intelecto y su voluntad en mayor o menor medida, que él decida si va a ser internado o no. Claro. Nos han sacado los neuropsiquiátricos. El tema no era sacar los neuropsiquiátricos, era sacar los depósitos de neuropsiquiátricos y poner sistemas de asistencia clínica, médica, para tratamientos mentales y para las problemáticas que sean acordes al siglo XXI. Tal cual. Entonces, estas ideas muchas veces, que digo, por eso digo las ideologías, cuando, y vamos al tema, digamos, cuando uno habla del niño o niña y dice, bueno, el origen de los problemas son variados, bueno, yo no sé si se puede influir hoy en el siglo XXI en las familias, hasta qué punto, y quién es el obligado, y cómo educamos a los padres para poder llevar adelante, y hasta dónde la verdadera educación familiar consigue que los chicos no se desvíen, porque hoy el chico tiene una información desmedida a través de un celular, a través de sus compañeros. Es decir, ya no es el siglo XX, el siglo XIX, es un siglo distinto donde también nosotros hemos quedado en una subcultura que cree que se puede manejar de esa manera y ya no es así. Y creo que, no quiero ser apocalíptico, pero sí hay que ser, y no ser hipócrita, vienen tiempos de cambio y nuevos en los que nos vamos a tener que adaptar, ya nos estamos adaptando a vivir de una manera distinta y ya no va a ser como era antes. Esto ya a futuro creo que va a ser peor, porque va a haber menos mano de obra, más tecnología, más tecnificado, más inteligencia artificial, más robotización, por lo tanto va a haber menos gente con posibilidad de acceder a sistemas de trabajo. Y cuando no hay trabajo hay necesidades que hay que cubrir, y se cubren cuando no hay otra forma, muchas de ellas, con el delito. No es que uno justifique, sino que esto ocurre. Hoy vemos en las calles, yo hace 10 años no veía la cantidad de jóvenes incluso que están tirados adentro de los basureros buscando elementos, buscando cosas para sobrevivir, etcétera. Es un problema. Ahora, nadie desconoce esto. Lo que yo digo es, o lo que planteamos, digamos, cuando se comete el delito, ¿qué hacemos? Porque ese chico, si ya no se aplicaban políticas públicas, si la familia no lo pudo hacer, pues bueno, ¿qué hacemos? Porque el chico comete un delito y genera un daño en la vía pública o en los bienes de otro, o en la vida, o en la salud, o en la libertad. ¿Y qué se hace? Porque muchos, desde el otro lado, dicen, no, son todos niños, no hay que tratarlos como si fueran adultos, no hay que criminalizarlos, el infractor, el niño o niña entre la infracción a la ley penal, no puede ser tratado igual que un adulto. Por supuesto que no, pero el tema es qué se hace, porque algo hay que hacer. Porque si ya no funcionaron las políticas públicas iniciales y tenemos un delito cometido, o varios, pues algo hay que hacer. Y el problema de muchos que tienen esta ideología de que el niño es niño y tiene todos los derechos, que sí los tiene, es, bueno, ¿qué hacemos? Porque el silencio que guardan es un problema. Porque dicen, no, los vamos a asistir con medidas solo tutelares.
va a tener inspección, controles, pero la pregunta es que no existen. Es que no seamos hipócritas, no existen. Tal cual, eso es lo que yo digo, porque yo lo he vivido, o sea, trabajando. Sí, hay toda, o sea, la ley, y lo mismo pasa con este proyecto, que, o sea, está pensado toda una cuestión de seguimiento, de acompañamiento, de ayuda, pero a la hora de ejecutar eso, de buscar las posibilidades, no están, porque no hay presupuesto, porque no hay estructura. Entonces, ¿en qué quedamos? Este es el tema, ¿no? Que creo que debemos profundizar y como usted dice, no ser hipócrita, porque yo también escucho mucho y digo, pero sí, está fantástico, pero ¿y? ¿A dónde está? Por ejemplo, nosotros en su momento, cuando éramos los juzgados de familia y que también teníamos intervención tutelar más profunda, nos criticaban, digamos, al Poder Judicial, porque interveníamos, que no había que, ¿no es cierto?, poner a los niños en hogares, esto, el otro. Bueno, vino toda la 26061, fantástico, había que hacer desaparecer los hogares. Cuando se encontraron ellos mismos, el Poder Ejecutivo, con que no tenían dónde poner esos niños, que había que sacarlos del ámbito familiar, porque no podían seguir ahí, por lo menos por un tiempo, ¿y a dónde los ponemos? ¿Dónde los albergamos? O sea, terminaron cayendo en lo mismo que nos criticaron durante años. Entonces, esto es lo que creo. Seamos un poquito más coherentes y vayamos a la realidad, porque aquel ideal, sí, fantástico, pero vamos a lo concreto, a lo que podemos hacer. Sí. Esta es la historia. Y esta es la historia del proyecto. Yo, la verdad que el proyecto tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Yo no sé si va a salir este proyecto, probablemente no. Lo que sí es, bueno, ¿qué se hace con los niños, niñas y adolescentes que cometen delitos? Porque de esto nadie habla. Es decir, la hipocresía está en decir, tienen derechos, no se los puede criminalizar. Usted estuvo presente en la charla donde había gente que interrumpía y no sabía ni qué decía el proyecto. Donde gente que interrumpía con un speech. Se ponen diríamos a la vieja usanza, un cassette. Decían, bueno, hoy se ponen un USB y repiten lo que escuchan por ahí, pero no tienen opinión propia. Y lo peor es que no son adolescentes esos que están hablando. No tienen pensamiento crítico. Que tienen responsabilidad. Y tienen responsabilidad porque hay muchos de ellos que trabajan dentro del Estado y dicen, si hay seguimiento, ya hay controles. Mentira. ¿Cuál es el seguimiento del control? El seguimiento del control requiere mayores recursos en general, de infraestructura y de instrumentación y mayor capital humano. Y no lo tenemos. Un seguimiento requiere que a un chico, si está en la calle o si está en familias conflictivas o si está en hogares sustitutos o si va a ser detenido, requiere de controles permanentes con mucho personal para trabajar en esto, claro. Asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras. No es ir una vez cada un año, un mes, o hacerlo citar a una oficina del juzgado de familia y ver al psicólogo. Y se ofenden, lo peor de esto es que se ofenden los psicólogos, los asistentes sociales, jueces y fiscales a veces, y en general, porque uno les dice la verdad. Y tratan de tapar el sol con un dedo de la mano, porque si fuera con la mano entera, pero con un dedo, diciendo, los asistimos. Mentira, no conocen el sistema. Entonces, esto es cierto, es decir, el Estado en una parte se tiene que hacer cargo. La primera parte es la de políticas públicas. Y cuando se comete el delito, algo hay que hacer. Porque si no, esos chicos siguen estando en la calle, para ellos mismos, son víctimas de todo lo que están sufriendo, pero después hay víctimas por fuera que estos son victimarios de aquellos que nada tenían que ver. ¿Y qué hacemos? Los dejamos sueltos, quedan en la calle, sin asistencia, sin tratamiento, sin ningún tipo de servicio. Que esto es lo que ocurre. Entonces, vamos yendo al proyecto. Es decir, de lo que se trata es eso, ¿no? Esperemos, antes de empezar, ya como hemos llegado a la mitad del programa, así ya después nos adentramos, propongo un pequeño corte y nos encontramos enseguida. Paredes no importaba, solo el sonido de la música que la llevaba a otro lugar. Pero las manos frías en la mañana y la sonrisa postiza y bien ensayada disimulaban que adentro algo sí andaba.
paso a paso, toma aliento, no te vencerán. Así que tú sigue soñando, sigue cantando. La vida no para si te hundas en llanto y saca las fuerzas de donde puedas. Y a palabras necias no le des vuelta. Con la frente en alto, que te puedan ver. Que estar sola no te va a romper. Lo que no te dicen es que también se vale caer de pie. Hit up soldier when you're facing wars. Cause warriors are made of boxcars. Hiding your wings won't get you too far. But taste the ground before trying to fly. Ay, qué dolor que ni se te veía posando pa' tus fotografías. Pero bien sabías que pretendías que no había caos en tu vida. Y miradas y susurros que fueron eternos por más de 5 veces acudiste al cielo con promesas y deseos que no respondieron. Mientras todos te decían dale tiempo al tiempo. Y si tan solo supieras que pronto pasará, que poco a poco las piezas comienzan a encajar, que 7 vueltas al sol se pasan volando. Con los años se separan los recuerdos de los daños y tú sigues soñando, sigue cantando. La vida no para si te hundas en llanto y saca las fuerzas de donde puedas. Y a palabras necias no le des vuelta. Con la frente en alto, que te puedan ver. Que estar sola no te va a romper. Lo que no te dicen es que también se vale caer de pie. Sometimes the good ones could hit the hardest. Sometimes the pain makes you better artist. But hanging there love, 'cause all that's left is hope. You'll find yourself on a bed of roses. You'll find yourself laughing with your monsters. Befriend the dark side that lives within your soul. Pero tú sigues soñando, sigues cantando. La vida no paró ni te hundiste en llanto. Y saca las fuerzas de donde puedas. Y a palabras necias no le des vuelta. Con la frente en alto, que te puedan ver. Que estar sola no te va a romper. Lo que aún no sabes es que también pudiste caer de pie. Caíste de pie. Radio Murialdo, un mensaje de fe, esperanza y caridad, con sentido cultural y católico. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Bien, acá seguimos hablando con el doctor. Esto que da para hablar mucho, pero bueno, tenemos tiempo acotado y aparte el doctor se tiene que retirar urgentemente. Así que estábamos hablando del tema del proyecto. Cuénteme, a ver, ¿qué le parece? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, el proyecto puede que tenga viabilidad o no, no lo sabemos, está en tratamiento en Cámara de Diputados, habrá que ver si sale diputado, si pasa Senado, si pasa el veto o no presidencial. Probablemente no llegue a buen puerto, no sabemos. Este tipo de cosas a veces hacen mucho ruido en un inicio y después hay que ver si lo usan como un telón para ocultar o para llamar la atención y desviar la atención en ciertos temas. Pero el proyecto podría decirse que cuando uno lo lee no es malo, digamos, si hablamos de lo bueno y lo malo así como conceptos generales, un poco morales. No es malo porque tiene diversas aristas. Entonces yo sugiero a aquellos que hablan sin saber primero que lo lean. Sí. El proyecto no es malo, el tema es si se puede lograr, primero sancionar y luego cómo instrumentar, de lo que hablamos fuera de aire, con infraestructura, con recursos, con instrumentos y con capital humano. Todo lo cual requiere de presupuesto y de un presupuesto importante para que pueda ser efectivo. Tal cual. El proyecto de ley prevé tener desde los organismos de tratamiento de asistencia para niños, niñas y adolescentes en infracción a la ley penal, institutos de detención para los chicos, chicas,
que no son los de los mayores, y también sistema incluso de hogares alternativos en algunos casos. Entonces esto es lo primero, esto es la ley. La ley en general trae en la primera parte del régimen penal juvenil, como se llama, todas las garantías, derechos, declaraciones y principios en favor de los niños y niñas, ¿no? Y adolescentes, conforme las convenciones internacionales, conforme la Convención de los Derechos del Niño, las leyes que lo regulan y demás, también reglas, como se llaman, reglas de derecho internacional, soft law, no obligatorias. Es decir, la ley garantiza todos esos derechos, pero como en toda sociedad, no solo son derechos, sino también hay deberes y obligaciones. Ujú. Entonces, no nos olvidemos que los niños y niñas y adolescentes no son solo sujetos pasivos, sino que también son activos y tienen deberes y obligaciones que cumplir. Pero además eso hace a la formación de cualquier ser humano. Tal cual. Cuando al niño o a la niña lo tratamos como muchos piensan, como un sujeto que tiene solamente derechos, en realidad lo transformamos en un objeto, porque le decimos, usted tiene derecho a todo esto, pero no se responsabiliza de nada. Entonces, ¿qué adulto va a ser aquel que le garantizamos todos los derechos, pero incluso a veces desmedidamente, pero no le decimos, mire, responsabilícese, porque usted si mató, si violó, si dañó una propiedad más de una vez, si anda con armas, si trafica drogas, sepa que hay una responsabilidad, porque hay gente enfrente, que hay víctimas allí, y esas víctimas también tienen un derecho. Entonces la ley lo que hace, en definitiva, solo se habla de los 14 años. El artículo 2 habla de bajar la edad de los 16 a los 14. En el mundo, las legislaciones, la mayoría está en esa edad, en los 14, el promedio, 14 y 12. En Estados Unidos, en Inglaterra creo que está en 10, y en algunos países africanos en 8. Bueno, ya una exageración, Sí. ¿no? Son pocos los países que tienen la edad de 16 años. Y entonces, bueno, la ley trae solo un artículo que dice vamos a bajar a 14, pero después, además de establecer todos los derechos, garantías y demás, establece una serie de medidas de asistencia y de tratamiento y de que no son solo punitivas. Es decir, el error de muchos que no conocen el proyecto, que hablan esto, como digo, sin saber, es que la ley tiene penas que no son privativas de la libertad, pero también tiene medidas alternativas que no son penas. Ujú. Entonces prevé un cúmulo de herramientas para tratar al delincuente infractor. Delincuente no se le dice infractor a la ley penal, pero que en definitiva es alguien que cometió un delito, para tratarlo y asistirlo, que no son las de los mayores. Entonces esto es lo que hay que ver. Entonces la ley, por un lado, tengo aquí régimen rector, un poco como ayuda a memoria, pero podríamos hablar de cuáles son las penas y cuáles son las medidas alternativas y que hay medidas de tratamiento. Es decir, las penas que trae esta legislación que pretende ser ley son múltiples. El artículo 12, por allí lo dice, establece no solo la pena privativa de la libertad, sino que hay una serie de penas. La pena privativa de la libertad es la última. Ujú. Entonces hay penas como la amonestación. La amonestación, veo eso que le dicen, señor, usted se portó mal, no hizo esto bien, la próxima vez le va a ir peor, cuídese, no haga esto, no haga lo otro. No concurrir como pena, no concurrir a determinados lugares, abstenerse de contacto personal con ciertas personas, no salir de la provincia o del país sin autorización, etcétera. Este tipo de medidas que a veces nosotros las llamamos en realidad medidas de conducta para la liberación en sistemas de excarcelaciones. Ujú. Aquí se establecen como penas, o sea, son medidas muy simples, muy intuitivas, no son privativas de la libertad. Y lo importante es saber, por eso digo, estas penas incluso se pueden aplicar para delitos de gran importancia. Ujú. Cuidado. Entonces, cuando hablan y dicen, van todos presos. No van todos presos. Mira, le pueden aplicar estas medidas, que son medidas más que penas, medidas de conducta, incluso en delitos muy graves, como pueden ser robos, y como pueden ser robos con arma. Y podrían aplicarle este tipo de penas y no la privativa. Finalmente, la pena privativa de libertad que se le puede aplicar a los niños y niñas tiene 3 modalidades. Una de esas modalidades es la privación de libertad como pena en el domicilio. Ajá. Una. Segundo, la privación de libertad en sistemas institucionales, es decir, sistemas del Estado, instituciones del Estado, abiertas. Es decir, que el chico va, duerme, está ahí, trabaja, estudia, se le enseñan algunos oficios, y se puede ir a su casa. Eso también dormir. veía yo leyendo la ley, esto también que lo dice varias veces, esto de que no pueden dejar el estudio, o sea, la educación, esto de Exacto. asistir a la escuela.
ayudarlo a aprender un oficio, si no puede, digamos, lo insiste en varios artículos, ¿no? Que me parece que es justamente lo que hay que tratar, Bueno, de cambiar pero en esa todos los conducta. artículos está. Y el último punto, el 17, mire, privación de libertad, lo leo, en institutos especializados de detención. Es decir, el inciso C del 17 de esta ley. La última ratio que se aplica es la pena privativa de libertad sin salidas, no en sistema abierto, en sistema cerrado, si quiere llamarle de encarcelamiento. Sí. La última pena aplicable a los menores. ¿Y cuándo se aplican estas? Hay que buscar la ley hacia adelante, por eso digo, cuando uno lee el artículo 11 y dice, bueno, se aplican esa pena, la más grave de prisión, la que sufren los adultos, la de prisión efectiva que se llama, la van a sufrir cuando la pena del delito que cometan esté a más de 10 años de prisión. A más de 10 años de prisión. O sea, que es un delito grave. Gravísimo. Claro. Es decir, el juez tiene la atribución entre los delitos, es más, los delitos hasta 3 años no llevan pena de prisión ninguna, llevan solo las otras medidas alternativas que yo le mencioné. Sí, que son ni prisión domiciliaria. Que tiende más a la resocialización. A la resocialización, reeducación y demás. Que es lo que en definitiva también lo sabemos para los adultos, que la idea es esa, pero bueno. Y entre 3 a 10 años el juez tiene la facultad de aplicar prisión o aplicar medidas alternativas. Esto se lo deja librado al juez, al juez penal de menores. Y después de los 10 años, ahí no tiene posibilidad, el juez tiene que aplicar pena de prisión. Pero tiene la posibilidad de aplicar 3 tipos diferentes de prisión. Mire si hay un nivel tutelar, tuitivo, progresivo de cómo aplicar y regular hacia los menores. Además, una de las críticas que podría hacerle a la ley es, le deja librado a los jueces la posibilidad de decidir sobre qué delitos aplica entre 3 y 10 años, si le aplica o no prisión, porque es facultativo del juez. Es una atribución muy grande para el juez. Deberían haber estado regulados, a mi modo de ver, ciertos delitos en los que el juez no puede decidir, porque el juez bien podría decir, bueno, después va a decir, este es un juez garanto abolicionista o no. Bueno, pero si la ley lo autoriza. Claro. Es decir, fíjese, delitos como, diría yo, delitos vinculados con tenencia de armas de guerra, tenencia de armas y demás, son delitos por debajo de los 10 años. Bien. Delito poblado en banda, con arma no habida, con arma simulada que no sea la real. Claro, esto que pasa a veces. Son todos delitos por debajo de los 10 años. Que van con revólver de juguete, pero la víctima no sabe si es de juguete. Y si no va con el de juguete, va con el de verdad también. Sí. Pero ¿qué tengo que esperar? ¿A que me dispare y me mate? Claro. Entonces, son delitos en sí graves, y hoy volvemos al inicio de la charla, con las organizaciones criminales es grave. Pero además existen posibilidades de acordar libertades condicionales. Después, la pena no es de prisión, no existe las penas de prisión máxima es de 15 años. No existe no solo la prisión perpetua, sino que no existe la pena máxima de 50 años que prevé el Código Penal para concurso de delitos, ni siquiera la pena máxima. En un homicidio le pueden dar hasta 15, el homicidio simple tiene 25 años. Claro. Entonces hasta tiene penas disímiles, modifica las disposiciones del Código Penal, porque cambia los montos punitivos, los montos de las penas en esta ley. Es decir, fíjese cuántas variables hay, pero además hay tratamientos, hay seguimientos, se establecen controles por supervisores que deben ser continuos, progresivos. Bueno, la problemática diría yo, bueno, ¿está el dinero para hacerlo? Ese es el tema. También esta ley habla de las víctimas, que eso también es muy importante, porque hasta aquí no... Nadie se acuerda de las víctimas. Exacto. Esta ley prevé también el tema de la participación de las víctimas en el proceso, bueno, o sea, también tiene la mirada puesta en las víctimas, no solamente en el adolescente infractor, ¿no es cierto? Incluso prevé una medida con las víctimas que es moderna, es restaurativa, de mediación, donde la víctima tiene la facultad o no de acordar en ciertos delitos una reparación, el perdón, etcétera, con el menor. Y en otros casos solo se le escucha, no es vinculante. Si hay que hacer un juicio abreviado, es decir, acordar un juicio, si hay que dar una suspensión de un juicio de prueba u otras medidas alternativas, se la escucha, pero no tiene poder vinculante. O sea, la víctima está ahí, es un convidado de piedra, pero se la escucha y es el fiscal y el juez el que tendrán que resolver si se le da o no una medida alternativa, una suspensión, etcétera. Pero por lo menos se la escucha a la víctima. Claro, por eso digo que también está eso. Es fundamental. Quienes tienen que decidir también pueden
tomar Claro. en cuenta de alguna Y en manera. esto, mire qué importante lo que usted dice es, no nos olvidemos que en esta problemática, algunos dicen, la víctima es el niño y niña que comete el delito porque lo abandonó el Estado, la familia. Es cierto, causal, lo que dijimos en el inicio. Sí. Sí, bueno, pero cuando comete el delito, del otro lado hay una víctima que no tenía nada que ver. Exacto. Y esa víctima no tiene respuesta. Tal Y cual. si no hacemos algo hoy, mire, si no hacemos algo hoy, las organizaciones criminales con estructuras mafiosas están ya introducidas en la Argentina como en el mundo, pero sobre todo en países latinoamericanos. Yo lo he visto, yo he trabajado con gente en formación de ministerios fiscales en Centroamérica y uno no sabe la gravedad. Lo que pasa es que uno lo ve en otros lados y dice, está pasando acá. Sí, Y la gente que no sí. conoce esto no lo ve. Mire, en Centroamérica un ejemplo, las maras, la forma de incluso de trabajar. Las maras son grandes organizaciones criminales que estaban en Centroamérica, incluso se desplazaron a Estados Unidos, ¿no? Después las empezaron a deportar. Estas organizaciones, la forma de integrarse era con los niños y niñas y adolescentes, era como tener un certificado. ¿Cuántas personas mataste o cuántas secuestraste? Y entonces te hacían entrar a la organización. Y esas organizaciones en Centroamérica tenían lugares donde no se puede entrar ni la policía ni las fuerzas Claro. si ellos no lo autorizan. Barrios, barriadas gigantes. Se dedican a extorsionar, a cobrar en ciertas zonas para que los comerciantes puedan trabajar. Sí. Secuestros extorsivos. Y lo último que empezaron a trabajar en esa zona fue en el movimiento de la droga en pasos desde Colombia y de Sudamérica hacia Estados Unidos y el movimiento donde se ha trabajado allí con esto. Y entonces estos son lo que aquí le llamamos a los chicos que se forman soldaditos. Y sí, algunos terminan siendo adictos, otros encuentran una salida rápida Exacto. monetaria, y poblaciones enteras donde como no hay asistencia del Estado y donde es difícil a veces ya que el Estado pueda llegar, porque hemos dicho hay estructuras superiores e inferiores y el Estado queda en el medio Sí, ya, sí. y si encima el Estado no tiene a las personas adecuadas en los puestos de trabajo y en los puestos técnicos y en los puestos especializados que tienen que tener, y si solo es un gran pulpo político, pues es un problema. Los políticos son necesarios, forman a nuestra estructura, pero si no ponemos a la gente que sabe en los lugares que tienen que estar, esto va mal Sí, y va a ir peor. Sí. No, yo coincido, porque lamentablemente, y el tema de las ideologías es tal cual, uno se da cuenta, es difícil luchar también contra eso, porque, bueno, es algo que se va metiendo, o sea, a mí me ha pasado, siendo ya una persona adulta y tratándome de especializar en algo, bueno, recibir adoctrinamiento. Entonces, hay que estar muy bien formado para darse cuenta y para no dejar que eso empiece a influir, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es esto, tomar conciencia, saber e informarnos, no escuchar una sola campana, por eso me pareció tan bueno esto que usted puso y invitarlo, porque coincido en muchas cosas. No soy un especialista penal, pero sí toda la problemática que tiene que ver con los adolescentes tocan distintas aristas, como dijo al principio, y bueno, creo que es responsabilidad de todos. Esto siempre lo recalco, o sea, no es que el Estado tal o cual, todos formamos parte de este país y en la medida en que todos nos involucremos, cada uno desde sus lugares, empezando por la familia, ¿no es cierto?, vamos a ir cambiando esta sociedad. Si no, es imposible. Así es. Bueno. Sobre todo creo que hay que tener un pensamiento crítico, un pensamiento amplio, donde hay que descartar. Yo hace mucho leí, perdón, lo último que quería decir, Erich Fromm decía hace tiempo, un autor, decía, hay gente que tiene opiniones y gente que tiene convicciones. De opiniones, de opinólogos está lleno este país, de gente con ideas y convicciones, porque la diferencia está en que las opiniones son cambiables y mutables, entonces uno va del blanco al negro como nada, muy propio en esta Argentina en todos los aspectos, y quienes tienen convicciones las mantienen, las valoran, las modifican, pero con fundamentación. Entonces, no existe una verdad absoluta, nadie la tiene, salvo tal vez un ser supremo, pero en las verdades que podemos hacer hay que tener un pensamiento crítico y amplio. Si uno viene y se sienta aquí y habla solo desde su ciencia, sin tener en cuenta el resto, pues le quiero decir que tiene un déficit. Lo tenemos todos eso. Entonces hay que abarcar todas las áreas y poder hablar así, no con una verdad absoluta. Entonces
Con un pensamiento amplio, crítico, se pueden modificar cosas. Sin ese pensamiento seguimos estando encerrados, no vamos a cambiar nada y lamentablemente nuestros niños, niñas, los que cometen el delito y los que están enfrente siendo víctimas, porque también son niños y niñas adolescentes que sufren estas cuestiones, van a seguir estando desamparados. Tal cual, tal cual. Sí, yo pienso igual y le agradezco, doctor, le agradezco que se haya hecho su tiempito, sé que ya se tiene que partir a sus obligaciones, pero bueno, es muy valioso todo esto. Sería bueno también en otro momento poder profundizar un poco más sobre otros aspectos que hemos tocado así tangencialmente, pero está muy bueno y bueno, esperemos que la audiencia haya entendido, hayamos sido claros, sencillos, un lenguaje claro, ¿no? Siempre decimos esto, para que llegue a todos, que no estamos hablando en difícil. Yo creo que esto nos toca a todos de una u otra forma. Así que muchísimas gracias, doctor. Lo libero. A usted y al operador que nos ha colaborado. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, al contrario. Bueno, y a la audiencia también me voy despidiendo. Esperamos que haya sido interesante este tema, que bueno, a veces se pone en auge. No he escuchado últimamente, porque son estas cosas que se hablan de pronto y después pasan otra cosa y bueno, pero son cosas que están, porque lo vivimos todos los días. Así que, bueno, entendamos un poco a dónde debemos apuntar y qué debemos como ciudadanos exigir a quienes nos representan, que a veces también el quedarnos callados desde el punto de vista de la fe es un pecado de omisión, así que tengámoslo en cuenta. Gracias, me voy despidiendo. Si Dios quiere nos escuchamos y nos vemos y también el próximo martes. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación. Estamos para eso. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir. Vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe en la vida. Radio Murialdo le informa la hora. Es la hora 9:58.